Buenos días. Los saluda Omar Jiménez, a nombre de la Dirección General del FOJAL y de la Dirección de Desarrollo Empresarial. Sean todos bienvenidos a este tutorial titulado Proyecta tu inversión, que tiene como objetivo el que puedas aterrizar en un formato cuál es el proyecto de inversión que le darás al financiamiento para tu empresa. Los temas que abordaremos será la determinación de la inversión, así como el destino del crédito. Para este tutorial es importante que cuentes el formato proyecto de inversión. Este formato es la guía que te llevará paso a paso para que muestres cómo va a ser destinado el financiamiento y cuáles son los destinos que le darás para el crédito que estás solicitando en FOJAL. Antes de iniciar con el tema, es importante que conozcas dos conceptos. El primero es financiamiento y el segundo es crédito. Financiamiento se refiere al conjunto de recursos monetarios y de crédito que se destinarán a una empresa, actividad, organización o individuo para que los mismos lleven a cabo una determinada actividad o concreten algún proyecto, siendo uno de los más habituales la apertura de un nuevo negocio. Ahora, ¿qué es el crédito? El crédito es la operación financiera donde una persona presta cierta cantidad de dinero a otra, quien a partir de ese momento garantiza que le regresará la cantidad obtenida en un plazo previamente establecido, más una cantidad adicional conocida como intereses. Este formato de proyecta tu inversión consta de distintos apartados. En el encabezado, el apartado inicial es la información general del solicitante y del producto financiero. Es importante que tengas bien clara esta información para que la puedas plasmar en el formato. Vamos a comenzar con este reactivo que dice producto financiero. Aquí vas a elegir si el producto financiero que solicitas es un producto financiero emprende o un producto financiero avanza. Recuerda que el producto financiero emprende va dirigido para emprendimientos o para empresas que están en etapa inicial, menos de un año de registro y de operación ante el SAT. Y bueno, el producto financiero avanza va para empresas que ya están en operaciones y que tienen por lo menos un año de registro y de operación formal ante el SAT. Del mismo modo, el formato te permite elegir si vas a trabajar como persona física o como persona moral o jurídica. Para el caso vamos a elegir persona física. En la fecha, se recomienda que la fecha deberá de ser la del último día del mes inmediato. Vamos a poner 31 de marzo del 2022. Aquí te pregunta nombre o razón social. Ojo, si para el caso fuera una persona moral o jurídica, aquí va el nombre o razón social, sin llenar apellidos. Si es una persona física, aquí va el nombre del solicitante junto con sus apellidos. La segunda sección del encabezado es la determinación de la inversión, redondear cifras. Aquí vas a llenar, de acuerdo al destino que le vas a dar a tu inversión, el monto con el IVA incluido y el monto que estás solicitándole a FOJAL. Recuerda que FOJAL te puede financiar hasta cierto porcentaje, el resto deberá ser cubierto por el solicitante. Vamos a poner un ejemplo, que mi solicitud requiere 100,000 pesos para capital de trabajo. La cobertura máxima que está formada o que está configurada en este formato es del 90%. Aquí yo voy a capturar 90,000, que sería el monto del crédito que le estoy solicitando a FOJAL. Y bueno, voy a requerir un plazo máximo de hasta 36 meses para pagar esos 100,000 pesos. Mi proyecto de inversión también requiere inversión en maquinaria y equipo. La inversión sobre la maquinaria y el equipo, voy a hablar que requiero 200,000 pesos en maquinaria y equipo. Aquí está configurado un 80%, aunque en la práctica es un 90%. Para el ejemplo, vas a poner, y para que lo puedas llenar, vas a poner solamente el 80%, que serían para el caso 160,000 pesos. El plazo que vas a elegir para este destino puede ser desde los 6 hasta los 48 meses. Para fines didácticos, yo elegiré 48 meses. Mi proyecto de inversión también requiere cierto porcentaje para invertirse en infraestructura. Voy a considerar que requiero 100,000 pesos en infraestructura. Aquí serían, obviamente, 80,000, porque también es un 80% de cobertura, aunque en la práctica es un 90%, y también para fines didácticos voy a considerar 48 meses para pagar. Ojo con esto, el valor del proyecto de inversión para maquinaria y equipo e infraestructura
deberá de ser la suma total, para el caso de maquinaria y equipo, de todas las cotizaciones que requieres o que tuviste que haber reunido para poder justificar el proyecto de inversión. En el caso de la infraestructura, se refiere a la remodelación o adaptación que le vas a hacer a tu local comercial o nave industrial. Aquí también es importante que un albañil o un arquitecto te haya elaborado un presupuesto formal y el monto total que aparece en ese presupuesto es el que vas a considerar para este apartado del proyecto de inversión. El encabezado, si te fijas, es información general, es información que tú tienes y que es muy sencilla de capturarse. Estos totales de la solicitud del crédito se van a trasladar a los siguientes apartados. Para el caso del capital de trabajo, recuerda que el capital de trabajo son mercancías, materias primas o insumos. Aquí deberás describir las mercancías, las materias primas que vas a necesitar para tu financiamiento. Para el caso voy a ponerlo en general, pero aquí sí tuvieras que detallar qué corresponden estos 90,000 pesos que estás solicitando de financiamiento a FOJAL. Y bueno, para este caso del destino de capital de trabajo, tu aportación mínima deberá ser de un 10% que corresponden a los 10,000 pesos que automáticamente la herramienta te traslada esa información. Y si lo notaste, en la parte superior de esta sección del formato de proyecto de inversión, aparece ya tu nombre y la fecha en la que se está capturando esta información. Para el caso del equipamiento, aquí te decía, el equipamiento corresponde todo al mobiliario, equipo o herramientas de trabajo que previamente cotizaste y que ya tienes esas cotizaciones de manera formal y que, bueno, también estás solicitando que Fojal te pueda financiar una parte. Aquí voy a describir bien a detalle en qué corresponde cada uno de estos equipamientos. Aquí estoy poniendo para el ejemplo que requiero dos anaqueles para almacenar mercancías, tres vitrinas, tres muebles para colocar productos o exhibidores, tres refrigeradores, dos máquinas rebanadoras, dos báculas digitales. Aquí también es importante que en el caso de los refrigeradores pongas el número de serie de cada refrigerador o el número del producto del refrigerador para que también se pueda identificar, así como en las máquinas rebanadoras y en las básculas digitales. Y bueno, solo para recordarlo, este equipamiento deberás de presentar obviamente las cotizaciones de manera formal, o sea, con membrete de la hoja de la empresa que lo está vendiendo en la hoja y con los datos del contacto, ya sea del representante de ventas o bien de la empresa para que se pueda identificar a la empresa y también se pueda hacer una especie de investigación. Para el caso de la infraestructura, comprende la remodelación. Aquí también debes de abocarte a un documento, un presupuesto emitido por un arquitecto o por un albañil. Entonces aquí voy a describir un poquito el concepto que aparece o que deberá aparecer en ese concepto de inversión. Listo. En la parte inferior viene pagos pasivos propios de Fojal. Aquí tuvieras que apoyarte del personal de Fojal para que te puedan proporcionar el número del crédito, monto inicial, plazo inicial, destino del crédito, cuotas pagadas, capital vigente, intereses, pago mensual y el pago mensual ya con la sustitución del pasivo. Esta información viene en tu contrato o también viene en tus pagarés o bien, insisto, puedes apoyarte con alguno de los ejecutivos de Fojal para que te proporcione esos datos y puedas llenarlo de manera correcta. Ya cuando avanzas en este proyecto, te hace el acumulado del total del valor de las inversiones, incluyendo el impuesto, el IVA. ¿Cuánto estás solicitando de financiamiento? Que en este caso serían 330,000 pesos. ¿Y cuánto te tocaría aportar para que en conjunto podamos realizar esta inversión? Aquí vienen algunas recomendaciones que también es importante que las puedas leer a detalle para que puedas asegurarte que las cotizaciones y toda la información que vas a presentar esté correctamente definida. Para el caso del equipamiento, las cotizaciones de los bienes a adquirir deberán de ser con IVA desglosado, con fecha de emisión máximo de 60 días previos a la dispersión del recurso. ¿Esto qué quiere decir? Que bueno, la cotización deberá ser la más formal y la más reciente. Las cotizaciones del equipamiento e infraestructura, según corresponda, deberán de presentarse con las siguientes características. En hoja membretada, con fecha y vigencia, firmadas por el vendedor en su caso, o con los datos de contacto de quien la emita. En su caso de que sean impresas del portal de Internet, indicando la liga de la fecha de consulta, y bueno, deberán de validarse o googlearse para que el ejecutivo de Fojal pueda dejar evidencia de la fecha en la que realizó esa consulta. Para la infraestructura, las cotizaciones de los bienes a adquirir deberán ser también con el IVA desglosado, con una fecha de emisión máxima de hasta 60 días previos a la dispersión del recurso. Y bueno, la remodelación deberá ser un presupuesto y permiso de obra.
así como un documento donde se evidencia la titularidad de ese espacio físico o de ese local donde se va a hacer la remodelación. Para remodelaciones que son inmuebles, que no son propios, que estás rentando, deberá de ser un presupuesto y permiso de obra, carta del propietario del inmueble donde autorice la remodelación a aplicar. En caso de ser un inmueble en préstamo, deberá de mencionar el tiempo en el que podrá hacer uso del mismo, por lo menos un año, copia de identificación del propietario, en caso de ser persona física, o si se trata de una persona jurídica, del representante legal y su copia de identificación. Además, un documento donde acredite la propiedad del inmueble y un contrato de arrendamiento con por lo menos un año de vigencia a la recepción del expediente. En caso de mantenimientos o adecuaciones menores elaboradas por un albañil, podrá anexar un escrito firmado por él, anexar copia de identificación oficial y un teléfono de contacto. En el caso de ser elaborado por un arquitecto, anexar cédula profesional. En obras mayores se requiere que sean realizadas por algún profesional. Si tu financiamiento es para adquirir algún bien inmueble, algún local o nave industrial, es importante anexar copia de la escritura del bien inmueble con los datos de inscripción ante el registro público de la propiedad, un certificado de libertad de gravamen con una antigüedad no mayor a 60 días naturales, recibo predial pagado del año en curso del inmueble a adquirir, el avalúo reciente del inmueble, sujeto a la compra y venta, realizado por un perito evaluador inscrito en el padrón de FOJAL, siempre y cuando el bien inmueble en cuestión sea dejado en garantía para el préstamo o para el financiamiento. En caso contrario, integrar un contrato privado de promesa de compraventa del inmueble. En su caso, también deberá anexar acta de matrimonio de los propietarios, en este caso de los vendedores. De tratarse de una persona jurídica o moral, anexar el acta constitutiva en copia y los poderes del representante legal. Identificación oficial del propietario actual, o sea, del vendedor. Se solicita el permiso de uso de suelo del bien inmueble a adquirir para que te permita trabajar tu actividad en ese local o en ese bien inmueble. Si el inmueble está sujeto a un régimen de propiedad en condominio, se requerirá el reglamento del condominio y anuencia, carta de la mesa directiva del condominio, donde se informa que está libre de adeudo y gravamen y de limitación de dominio. Y bueno, copia de la escritura de la constitución del régimen. Para que el destino del crédito a lo mejor fue utilizado o sea utilizado para pagos de pasivos con FOJAL, deberá de presentar el estado de cuenta reciente y que esté al corriente. Y bueno, algunas notas aclaratorias. Los presupuestos para la constitución deberán de venir firmados por la persona física o jurídica que realizará los trabajos y servicios agregando un calendario de la obra. Esto es para el caso de la construcción. Y en el caso de la inversión, sea en activo que ya ha sido realizada por parte del solicitante, o sea, en el caso de reembolsos, deberá presentar la factura o nota de venta correspondiente con fecha de emisión máxima de hasta 6 meses respecto a la fecha de haber recibido la instancia aprobatoria en el FOJA. Espero que este tutorial sea de tu utilidad y que te permita interactuar de manera más ágil y sencilla con este formato de proyecto de inversión para que puedas integrar al 100% tu expediente. Recuerda anexar todas y cada una de las cotizaciones que se mencionaron durante el desarrollo de este tutorial. Agradezco tu atención. Recuerda que este tutorial lo puedes revisar las veces que sean necesarias. Para mí fue un gusto estar con ustedes. Que tengan un excelente día.